Buenas noches. Ya está en el estudio el senador Luis Juez. Con él vamos a hablar de toda la política argentina, lo que está pasando en el país también. Hoy hay otro tema porque se conoció la sentencia que en algunos casos es a cadena perpetua, prisión perpetua, de los rugbyers que asesinaron hace 3 años a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Y también el jueves pasado se conoció una sentencia que condenó a la madre y a su pareja del niño Lucio Dupuy, a quienes también asesinaron. Yo invité a 2 personas que valoro mucho, Diana Cohen-Agrés, que todos la conocemos, es una luchadora por la justicia, sobre todo después de que delincuentes mataran a su hijo, y al doctor en psiquiatría y psicólogo Abadi, para que tratemos de ir más allá de la sentencia judicial. ¿Qué pasó en la sociedad para que estos temas hayan, sobre todo el tema de Villa Gesell y de Fernando Báez Sosa, haya repercutido tan hondamente en la sociedad? Y también por qué estos jóvenes terminaron convirtiéndose en criminales. Pero antes de ir a ellos, yo quiero hacer algunas reflexiones que tienen que ver con lo que pasó hoy en la política. Y la primera conclusión que debo decir es que el presidente está en campaña. Está en campaña electoral para la reelección. Ustedes se preguntarán quién le dijo al presidente que puede ser reelegido. Nadie le dijo. Nadie le dijo. Al contrario. Fíjense ustedes que las encuestas están señalando que Alberto Fernández es el presidente del país durante los 40 años de democracia que peor imagen tiene. Ningún otro presidente tuvo un momento con la imagen actual de Alberto Fernández. En algunas encuestas, su nivel de imagen negativa es cercana al 80%. Y su imagen positiva es de menos del 20%. ¿Quién le dijo que puede ser candidato en esas condiciones? No, nadie. Pero él hace 2 cosas. La primera que hace es recorrer el país, y todo presidente tiene derecho a recorrer el país, pero dice discursos de campaña. Se autoelogia la gestión de él, y sobre todo despotrica contra la oposición. Hoy, en un reportaje, le llamó canalla a sus opositores, canallas. Dice que la economía está bien, que hay obra pública, que la gente trabaja, que la economía crece. Llegó a decir hace pocos días, no en el reportaje de hoy, sino hace pocos días, que cuando le hablaron del hambre, llegó a decir que lo único que le cuentan a él es que la gente hace cola en los restaurantes para entrar a comer. Debe ser en muy poquitos restaurantes y un núcleo muy chico de la sociedad argentina. Señor presidente, la mayoría de la sociedad argentina o no puede comer o le cuesta llegar comiendo a fin de mes cuando tienen un salario. Esta es la realidad. Lo otro que está haciendo el presidente es decir que él va a presentarse a las PASO de agosto, del próximo mes de agosto, aun cuando tenga que competir dentro del peronismo con otros candidatos. Ahora, digo, ¿por qué a mí me extraña tanto? ¿Por qué nos extraña tanto? Porque este es el presidente de un país que el año pasado tuvo el 100% de inflación anual, la más grande, la más alta en los últimos 30 años. Cuando él asumió, el dólar costaba 60 pesos
porque a Macri se le había desbocado el dólar en los últimos meses. 60 pesos. Estamos hablando del dólar paralelo. Hoy el dólar paralelo está en 380. Una monumental devaluación en solo 3 años. No estamos hablando de una década en la que se pasó de 60 pesos a 380. 3 años fueron suficientes para semejante devaluación. Es el presidente que tiene una sociedad cuyo casi la mitad de la sociedad está bajo la línea de la pobreza. Eso no hacen cola en los restaurantes para comer, ¿eh? Eso no hacen cola en los restaurantes para comer. Y es el presidente de una economía que desde noviembre no crece. Septiembre, octubre y noviembre cayó. Y ahí se frenó en esa caída y estamos en esa situación hasta ahora. Es decir, desde septiembre estamos con una economía que cae o está estancada. Esta es la verdad. ¿Alguien cree que un presidente en esas condiciones puede ser reelegido? El único éxito de Alberto Fernández ha sido frenar la eliminación de las primarias de agosto que quería Cristina Kirchner para ser ella y su dedo la que eligiera al próximo presidente de la Nación o al candidato a presidente de la Nación por el peronismo. Ese fue el único éxito del presidente. Ahora, pero para hacer eso tuvo que aceptar o tuvo que hacer todo lo que él cree que le agrada a Cristina Kirchner que él haga. En vano. Cristina Kirchner nunca va a aceptar que Alberto Fernández sea reelegido. Nunca. Él lo que cree es que, confía, tiene la inspiración que a lo largo de este año va a haber una mejora en la economía. Entonces veamos cómo está la economía. Hace algunos meses, Sergio Massa, el ministro de Economía, dijo en un reportaje, creo que a Jorge Fontevecchia, que él esperaba que la inflación de marzo estuviera más cerca del 3% que de cualquier otro número. El mes de enero, el que pasó, que se va a conocer en los próximos días, según los economistas privados, va a estar entre el 5,2 y el 6%. Eso compromete la economía de febrero, que además tiene los propios aumentos que ya están previstos en febrero. Luz, gas, prepagas, el aumento de la carne, que ya se está haciendo sentir mucho. Esta es la situación económica hasta donde llega la mirada. Y hasta donde llega la mirada de cualquier economista, no la mía. Digo, ¿quién le dice al presidente que vamos a mejorar en este año como para que él pueda ser candidato y reelegido? Lo extraño es que el presidente esté dispuesto a competir además en elecciones internas contra ministros de su gobierno que también quieren ser candidatos a presidente. Hay 3. Posiblemente Guado de Pedro, que es ministro de Interior, posiblemente Sergio Massa, que es ministro de Economía, y posiblemente el jefe de gabinete, Juan Mansur. Yo no vi un caso así. Cuando un presidente decide presentarse a la reelección, en su partido, su coalición, dejan que se presente sin plantearles competencias internas. No recuerdo ni acá ni en ningún otro país que esto haya sucedido, que lo desafíen sus propios ministros al presidente a ver quién es mejor candidato a presidente. Pero claro, estamos en una situación excepcional. En ese reportaje de hoy con María O'Donnell, el presidente dice que con el ministro del Interior no se habla, que en todo caso le pregunten a Guado de Pedro por qué no habla, que con la vicepresidenta casi no habla tampoco, y que gobierna con los que puede.
Es decir, si lo trasladamos al castellano simple, lo que está diciendo es que está solo. Eso es lo que está diciendo. Está solo. Para llegar a esta situación, Alberto Fernández está haciendo, a mí, como decía, dos cosas, y para mí afectan la economía y la situación del país. Una es agradar a Cristina Kirchner. La otra es ofender a la oposición. Entonces, esto elimina cualquier posibilidad de mínimos acuerdos, coincidencias con la oposición, no en cuestiones fundamentales, porque eso es imposible, sino para que llegue más o menos entero al final de su mandato. Pongamos aparte las cuestiones fundamentales. Eso se van a decidir en la campaña electoral y en las elecciones. Pero sí hay cuestiones, digamos, coyunturales, transitorias, que se pueden conversar con algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Van a seguir insistiendo con que la inflación la van a bajar los camioneros de Hugo Moyano y los piqueteros? ¿No hay acaso la posibilidad de una fórmula más creativa, más eficaz también de bajar la inflación? El presidente dijo en ese mismo reportaje que no se ocupa de la interna, lo cual es una manera de ocuparse de la interna, porque si no hubiera interna, nadie ni siquiera le preguntaría por la interna. Ahora, yo debo decir que el gobierno a veces pasa inadvertido en este exceso de internismo, de ineptitudes y de ineficacia, porque al frente, Juntos por el Cambio, le da más importancia a la interna de Juntos por el Cambio que a lo que está pasando en la sociedad. La mayoría de las noticias que produce Juntos por el Cambio son problemas internos, entre los dirigentes, entre los candidatos a presidente, y a veces no son solo los candidatos a presidente. Miren, hace unos días Florencia Arrieto es una mujer que es conocida por haber sido asesora de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. ¿A quién salió a criticar Florencia Arrieto? A Patricia Bullrich, porque ahora se puso del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Yo le respeto en este programa estuvo varias veces Florencia Arrieto, la respeto, pero creo que se equivoca porque fundamentalmente saca un tema que el kirchnerismo lo ha usado mucho, que es el tema de Santiago Maldonado. Ella lo que viene a criticar a Patricia Bullrich porque dice que el estilo, la forma de Patricia Bullrich terminó en la muerte de Santiago Maldonado. A ver, la autopsia y la justicia determinaron que Santiago Maldonado murió ahogado, sin golpes y sin una herida. Esa es la historia verdadera. Esa es la historia verdadera. Me cuesta creer a mí que Horacio Rodríguez Larreta le dé o le pida a Florencia Arrieto que haga esto, que diga estas cosas. Pero a veces las segundas líneas dicen lo que creen que a los líderes le gustan, a sus líderes le gustan. Y en ese estamos, en ese estamos. Ojo, tal vez Patricia Bullrich necesita un consejo, y necesita que la critiquen, pero hay espacios internos para tratar estas cosas. Lo que ellos tienen que hacer frente a la sociedad es decirle qué van a hacer cuando lleguen al gobierno, y no grandes planes, las 2, 3, 4 medidas que van a tomar cuando llegan al gobierno. En los dos temas que a la sociedad le preocupa. Hoy estaba viendo una encuesta de D'Alessio Berenstein. Los dos temas casi que monopolizan la preocupación de la sociedad son, en primer lugar, la economía con la inflación y la incertidumbre económica, y en segundo lugar, la inseguridad. No hay más temas que eso. Todos los demás son ínfimamente valorados por la sociedad.
en esos temas le tienen que decir qué va a hacer, qué van a hacer los que quieren llegar al gobierno. Ojo, porque Juntos por el Cambio no tiene ganada la próxima elección presidencial. Ninguna elección está ganada de antemano. Además está el peronismo, que una vez unido es una formidable maquinaria electoral. Y está Javier Milei, que se está llevando a todos los que están en contra, o los que se han puesto en contra, los que ven de una manera crítica a las dos grandes coaliciones políticas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Frente de Todos por lo que está haciendo ahora y a Juntos por el Cambio porque se están peleando todo el tiempo entre ellos. Y yo debo decir algo, para terminar, que es muy sincero, y es lo que pienso, guste o no. Javier Milei propone soluciones peligrosas. Javier Milei es un líder antisistema. Y lo que está proponiendo en última instancia es romper con el sistema político. Y creo que esto va a agravar los problemas del país.